Queridos, el poder estar hoy en la casa del Señor es un gran privilegio. Y doy la bienvenida a todos los hermanos, a nuestras queridas visitas, a los que ya somos parte de la familia espiritual. Estoy muy feliz que podamos estar aquí para poder estudiar la palabra del Señor. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Muy bien. Ahora que estamos listos para estudiar la palabra del Señor, hoy estudiaremos la vida de Enoc. ¿Qué pasó con Enoc, Teresita? ¿Sabes qué pasó con Enoc? Hoy vas a saber qué pasó con Enoc. ¿Alguien sabe? ¿Alguien no sabe qué pasó con Enoc? Hermanos, que recuerda qué pasó con Enoc. ¿Recuerdas? No sabes exactamente. Hoy vamos a saber qué pasó con Enoc. Enoc es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de obediencia y también un hombre que en vida pudo ver la recompensa de la vida eterna. Amén. Vamos a estudiar hoy sobre los personajes que vivieron la época de Enoch. ¿Quieren saber qué pasó con los personajes que vivieron de acuerdo a la época de Enoch? ¿Sí o no? Vamos a ver grandes héroes, destino triste. Suena un poco raro esto. Grandes héroes, destino triste. ¿Cuál fue el primer héroe? Ubíquense por favor en sus Biblias si quieren seguir la lectura bíblica, pero la voy a tener acá también. Capítulo 5 vamos a leer. Vamos a estar en el capítulo 5. ¿Cuál fue el primer hombre sobre la tierra, hermano Luis? El primer hombre sobre la tierra. Muy bien, Adán. ¿Qué pasó con Adán? Fueron todos los días que vivió Adán. ¿Cuántos años? 930 años. Pero ¿cuál fue su destino? ¿Cuál fue el destino de él? Murió. 930 años vivió el primer hombre en la tierra. Pero tristemente, ¿qué pasó? Murió. El hijo de Adán, que se llamó Set, quien reemplazó a Abel, ¿cuántos años vivió? 912 años. ¿Y qué pasó con Set, el hijo de Adán? Murió. Vivió muchos años, pero igual murió. Vamos a ver qué pasó con el nieto de Adán. Se llamó Enos. Y Enos vivió 905 años, pero ¿qué pasó también? Murió. El nieto, el bisnieto de Adán. ¿Cuántos años vivió el bisnieto de Adán? Dice acá, Cainán vivió 910 años. ¿Y qué pasó con este hombre, Cainán? El tataranieto de Adán. Se llamó Mahaleel. Y Mahaleel vivió 905 años. ¿Ah? Perdón, 895 años. Ya no alcanzó a llegar a los 900. Pero igual, ¿cuál fue su destino? Murió. ¿Quién vendría a ser este? El tatara. ¿Qué dice acá? Jared vivió 962 años. ¿Y qué pasó con él?
también murió. Y ahora vamos a entrar aquí al este hombre, ¿cómo se llama? Enoc. Y fueron todos los días de Enoc. Enoc era el hijo de Jared, 365 años. Fue el hombre que menos vivió. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué menos vivió? ¿Qué encuentran ustedes de diferente a la lista con Enoc? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué encuentran ustedes de diferente ahí, hermano Luis? ¿Qué encuentran de diferencia? ¿Cuál es la diferencia, hermano Iván? Tremenda, ahí está la diferencia. Dice acá, observe que dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, pero no aparece, murió, no aparece muerto. Muy bien. Dice acá, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Teresita, ¿ahora se sabe qué pasó con Enoc? ¿Se murió o no se murió? ¿Qué pasó con Enoc? ¿Qué pasó con Enoc? Desapareció, no murió. Ahora, y la pregunta que tengo para ustedes aquí, ¿quién quiere vivir la experiencia de Enoc? Muy bien, los felicito. Yo también quiero vivir esa experiencia. Por eso vamos a hablar de Enoc, porque Enoc no se murió. ¿Qué dice la Biblia? Que Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Pero ¿dónde estuvo el secreto, hermano Luis? ¿Dónde estuvo el secreto? Acá dice, ¿no? Ahí dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Dónde está el secreto para poder tener esa experiencia, Teresita? Hoy es el primer sábado del año 2025. Primer sábado. Me parece interesante que la Biblia dice que 365 años. ¿Y cuántos días tiene el año? Como muy en armonía, ¿no? Muy en armonía, muy exacto. 365 días tienes para caminar con Dios. ¿Cuántos días tienes para caminar con Dios? ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Y dice la Biblia que Enoc no murió, sino que desapareció en vida, en vida. Sigamos leyendo la historia. Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalén, pero Matusalén no vivió la experiencia de su padre. Matusalén se cree, de acuerdo a la historia bíblica, que fue el hombre que más vivió sobre la tierra. Sin embargo, ¿cuál fue su destino? René, ¿cuál fue su destino? Murió 969 años, casi un siglo, pero de igual forma se murió. Y luego viene el hijo de Matusalén que se llamó Lamec y este vivió menos. Vivió 767 años. ¿Y qué pasó? También se murió. Y luego encontramos al último de la lista. ¿Saben cómo se llama el último de esa generación? El último. El último de esa generación es Noé. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué encuentran ustedes de diferencia, de diferente en esta lista? ¿Qué encontraron de diferente? Que de toda esa generación, uno solo
Uno solo logró vivir sin ver la muerte. Por eso hoy vamos a hablar de Enoch un poco. ¿Qué pasó con Enoch? ¿Qué pasó? Génesis no dice nada más de él. Pero ¿qué dice Hebreos? Vamos aquí nos da detalles importantes de fe, porque necesitamos eso mismo nosotros hoy. Lo mismo que tuvo Enoch es lo que tú y yo necesitamos para ser traspuestos al cielo. Amén. Es lo mismo. Dice la Biblia, el detalle, ¿era un hombre incrédulo? ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Si hay incredulidad aquí, ya no podemos vivir la experiencia con Enoch. La Biblia dice acá, por la fe Enoch, ¿por la qué? Fue transpuesto para no ver muerte. ¿Qué tenía Enoch, hermano Luis? ¿Qué tenía Enoch, René? ¿Y qué es eso de fe? ¿Qué es fe, Teresita? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es eso de fe? Es creer en lo que yo no puedo ver. Tener plena convicción de que estoy esperando algo que yo no puedo ver. Pero hay gente que dice así, si yo veo, creo, pero si yo no veo, yo no creo. ¿Eso es fe? ¿Eso es fe? No. Fe es tener la capacidad de creer en aquello que tú no puedes ver. Ahora, ¿a quién veía Enoch, perdón, a quién veía Enoch a su lado? ¿A quién veía a su lado? Porque necesitaba caminar con un invisible, pero la fe de Enoch le permitía sentir que él vivía con alguien invisible. ¿Y quién era esa invisible? Dios. Y ahora, como él tenía esa convicción de que un ser superior vivía con él, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Es decir, le cambió de lugar de vivienda, lo transpuso, le cambió de lugar. Y antes de ser transpuesto, antes de cambiarlo de lugar, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tuvo Enoch? ¿Qué tuvo antes de ser traspuesto? Él dio testimonio que había conocido a Dios. La pregunta es, cuando una persona conoce de Dios, acepta a Dios, ¿se puede ver que ha conocido a Dios esa persona? ¿Se puede percibir que cree Simón? ¿Será que nos podemos dar cuenta que esa persona es diferente o no? Que no les vaya a pasar lo que les he contado del joven que se fue a la universidad, terminó la universidad y le preguntaron sus padres cristianos, ¿cómo te fue en la universidad? Dijo, me dijo, muy bien, papá. Nadie descubrió que yo era cristiano. Ocultó el cristianismo mientras, ¿cómo que nadie se dio cuenta? Pues vivía como todos, hacía lo que todos hacían, pero él se suponía que era cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieren saber qué hizo Enoch para poder lograr eso? ¿Qué hizo Enoch para lograr esa experiencia? ¿Quieres saber, hermano Oscar? ¿Qué hizo él? Me encantó esto. Miren esto, esto es algo maravilloso. Educó, educó su mente y corazón. ¿Qué hizo Enoch para poder ser transpuesto? ¿Qué hizo? Educó su mente. Queridos, el mundo, escuchen esto que voy a decir, nos ha mal educado. La educación que el mundo te da, las prácticas del mundo están totalmente en desacuerdo con la voluntad de Dios. No crea que el mundo te va a ofrecer educación para que vayas para el cielo. Eso no lo hace. Por eso dice acá, Enoch
caminó con Dios por 300 años antes de su traslado. Y el estado del mundo no era más favorable para la perfección del carácter que lo que es ahora. Ustedes creen, no, es que él estuvo en un mundo diferente. El mundo lo educó para que se vaya para el cielo. ¿Ustedes creen eso? No, no. Él necesitó reeducarse para poder ser llevado al cielo. Educó su mente para sentir que siempre estaba, siempre en la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos educar, hermanos queridos? Ahora, ustedes preguntan, ¿cómo que la mente y corazón no es lo mismo? No, no, es diferente. Es diferente. Ya te explico. ¿Recuerdan que una vez les expliqué la mente qué es? Cuando habla del corazón, por eso la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Cuando habla de corazón, habla de nuestras emociones, con toda nuestra emoción. Y cuando habla de la mente, habla de toda la razón, con todas nuestras convicciones, los propósitos. Él necesitaba, Enoc no podía, escuchen esto, sentir odio en su corazón. Él no podía mentir. ¿Por qué? Porque él hizo un proceso educativo. Dice acá, cuando se encontraba en perplejidad. ¿Nos ha pasado eso a nosotros también? Angustias. Él también vivía angustias porque era humano. Él pasaba momentos de perplejidad, de dolor, de tristezas. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Oraba y sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Hay un libro muy lindo donde está esa historia, se llama Patriarcas y Profetas. Ahí está eso que estoy leyendo. Muy lindo esto. Tengo una estadística para entender lo que tú y yo necesitamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, hermanos, esto es maravilloso. Y esta es la experiencia que tú y yo necesitamos, educarnos espiritualmente. No tenemos educación espiritual. Cuando no tenemos educación espiritual, necesitamos educación espiritual. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me estoy dando a entender? Ahora, hay una institución, se llama Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, la sigla, y me arrojó este dato, porque no vivió 365 años, pero ¿cuántos años vivimos nosotros? ¿Cuántos años vivimos nosotros, hermanitos? ¿60 para arriba? Más o menos 70 años el promedio bíblico, ¿de acuerdo? Este promedio es de 70 años. Estadística sobre el tiempo en comunión con Dios. Escuchen eso, una estadística del tiempo. Imagínate, a mí me sorprendió que en la estadística nacional, Instituto Nacional de Estadística y Censo, arroje estos datos. O sea, eso es algo tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Dios? Frecuencia, 45 minutos cada 8 días. ¿Cuánto? El promedio mundialmente. Duración, 70 años, el promedio de vida. Mire, tal cual lo saqué, lo copié. Tiempo total acumulado, 143,718 minutos, que nos da un igual a 2,395 horas. Para que nos quede más fácil, el 70 años es un promedio de 3 meses y 10 días que una persona en 70 años pasa en comunión con Dios. Y queremos tener la experiencia de Enoc. ¿Cuánto tiempo, hermanito José?
¿Cuánto tiempo pasamos en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo, hermanito Oscar? ¿En cuánto tiempo? Pregunto, ¿es justo esto? Pero queremos vivir la experiencia de Enoch. En 70 años, si una persona vive esta experiencia, solo acumula 3 meses, 10 días. ¿Qué te parece, María Rosa? Y pregunto, ¿y cómo era la experiencia de Enoch? Él sentía que todos los días estaba en completa adoración. La reflexión es dedicar solo 45, miren esto, dedicar solo 45 minutos cada 8 días equivale a menos del 0,4% del tiempo total de vida en 70 años. Ahora, ¿cuánto tiempo vivía Enoch con Dios? ¿Cuánto tiempo, hermano Luis? ¿Cuánto tiempo en porcentaje? ¿Cuánto tiempo? 100%. ¿Y cuánto tiempo nos da aquí? Ni 1%, ni 1%, 0,4%. ¿Y Enoch sería que vivió el 80%? ¿Cuánto tiempo, Ivonne? El 100%. ¿Preocupante o no? Este dato nos invita a reflexionar de cómo podemos aprovechar mejor nuestro tiempo para fortalecer nuestra relación de caminar con Dios. Solo para reflexión, hermanos. ¿Preocupante o no? Pero Dios hoy nos está hablando para que hagamos algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué significa caminar con Dios? En la experiencia de Él, ¿qué significa caminar con Dios? Primero, si hay algo, no sé si para ustedes lo sea, pero hay algo que genera mucha, se diría en términos psicológicos, desgaste emocional. Caminar con alguien que no vives de acuerdo. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? Eso está en la Biblia. Amós 3:3 dice eso. ¿Pueden andar dos personas si no están de acuerdo? Difícil. Entonces, ¿cuál fue el primer secreto? Escuchen esto. De Enoch para con Dios. No de Dios para con Dios. ¿Ustedes creen que Dios se ajustó a la vida de Enoch? ¿Fue así? ¿Qué fue lo que pasó? Enoch quiso estar en armonía a la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. Andarán dos juntos. Lo primero que él hizo es, Señor, dime qué quieres de mí. ¿Qué quieres de mí? Y a partir de ahí, él empezó a vivir en armonía a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Interesante. Entonces, el primer secreto de caminar con Dios es la armonía. ¿Qué significa eso? Necesitamos alinearnos a la voluntad de Dios. No que Dios se alinee a nuestras situaciones o a nuestras circunstancias. No, yo me alineo a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 2, mantener comunión diaria con Dios a través de la oración y el estudio de su palabra. ¿Qué hacía Enoc cuando estaba triste? Cuando estaba preocupado, ¿qué hacía? ¿Y qué pasaba? Sus oraciones ascendían y Dios le daba fortaleza. ¿Qué hacemos cuando estamos angustiados nosotros? Buscamos comunicarnos con todo el mundo y por último, Señor,
buscamos a Dios. Y ahí está el problema. Ser un testimonio fiel en un mundo lleno de, ¿qué dice la Biblia? Él dio testimonio de haber agradado a Dios. Número 4, mantener la esperanza, mantener esa esperanza de la vida eterna. ¿Ustedes creen que no caminaba hoy con duda, con incertidumbre, pensando que a ver si de pronto Dios se acuerda de mí? ¿Era así como funcionaba? No, él estaba cada día, vivía con esa convicción, con esa seguridad de que Dios le iba a dar la vida eterna. Vean eso tan lindo. Caminar con Dios significa obedecer su voluntad. ¿Qué significa caminar con Dios? Obedecer su voluntad, confiar en su dirección y buscarlo de todo corazón. ¿Qué significa caminar con Dios, hermanos? Obedecer su voluntad, confiar en su dirección y buscarlo de todo corazón. Cuando busquemos al Señor, hermano, hagámoslo con esa seguridad que Él está no en el cielo, sino ¿dónde? A mi lado, a mi lado, que camina conmigo y solamente necesito hablar con Él. Eso era lo que hacía Enoc. Él creía que caminaba con el invisible a su lado. La justicia de Cristo estaba reflejada en el carácter de Enoc. ¿Qué se reflejaba en Enoc? Su vida estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su vida estaba ¿en qué? En armonía. ¿Y qué pasó, hermana Erika? ¿Qué pasó finalmente? Y por eso fue tomado al cielo como ejemplo de lo que significa caminar con Dios. Tengo una pregunta de reflexión, hermano Oscar. ¿Qué haría Dios hoy si hubiese un Enoc? Ahí está el secreto. Ahí está la respuesta. Lo respondiste perfectamente. ¿Qué haría Dios hoy, Ivonne, si encuentra a un Enoc? Haría exactamente ¿qué? Lo mismo. Pero les voy a contar algo hermoso. Dios quiere que su pueblo sea un Enoc. ¿Qué quiere Dios? Que su pueblo sea un Enoc. Pues la Biblia dice que Enoc representa a un pueblo que cuando Jesús venga estará vivo y en pie y no van a ver la muerte, pues Enoc representa a ese pueblo que cuando Jesús viene estaremos de pie para ir al cielo con él. ¿Estaremos ahí, hermanos queridos? ¿Qué representa Enoc? A su pueblo que estará en pie sin ver la muerte. Pero también tenemos por otro lado a Moisés. ¿Moisés murió o no murió? Y Moisés también fue fiel. Esa parte de la vida de Moisés representa a todos los fieles que murieron, pero que serán resucitados para vivir igual con los que representan a Enoc. ¿Me estoy dando a entender, hermanos queridos? ¿Me di a entender? ¿Cuál es el resultado de caminar con Dios, primo? ¿Cuál es el resultado de caminar con Dios? Inmediatamente caminemos con Dios. ¿Cuál será el resultado, hermana Zoila? Seremos transpuestos. Enoc fue llevado al cielo sin ver la muerte. Recibió una recompensa, en el caso de él, inmediata. Enoc caminó con Dios 365 años y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahora, ¿cuál es la recompensa para nosotros?
Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Está el texto ahí, no puse todo, pero ahí está. Y así estaremos. Y el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, termina diciendo el texto, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que caminan con Dios? ¿Cuál es la recompensa de los que caminamos con Dios? Y estaremos para siempre con el Señor. La pregunta es, ¿dónde está Enoc ahora? Y ahora, ¿sabe qué hace Jesús con Enoc? Enoc es un galardón de la redención. Y la Biblia dice que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿quién visitó a Jesús? ¿Quién lo visitó? Estaba Enoc. No, no estaba, ¿verdad? Ah, fue una experiencia diferente, que se encontró con Enoc. Muy bien. Eso hablaremos en otro tema. Muy bien. Aquellos que caminen, aquí están los que queremos caminar con Dios. Hermanos queridos, yo no quiero decir que no hemos caminado con Dios. No, nunca, no, sería inhumano decirles a ustedes eso. Pero sí quiero motivarlos, quiero motivar, que nos motivemos mutuamente y podamos vivir una experiencia más estrecha con Dios. Amén, René. Vivir una experiencia más que más estrecha con Dios. Porque si logramos vivir esa experiencia, dice, aquellos que caminen con Dios hoy. ¿Cuándo? Personas que dicen, voy a empezar a vivir fiel al Señor el próximo año. El próximo año no le va a quedar mal a Dios. No, es ya, es ahora mismo. Recibirán la recompensa de la vida eterna. Enoc representa a los fieles que vivirán en los últimos días, quienes caminarán con Dios en medio de la apostasía y serán transformados para vivir eternamente con Él. ¿Estamos ahí nosotros incluidos? ¿Estamos incluidos? Que el Señor nos ayude para vivir una linda experiencia como la vivió Enoch y para recibir la recompensa que recibió Enoch. Amén. Ahora, hermanos, esto que traigo para ustedes es una reflexión. Primer sábado del año. Un año nuevo se abre ante nosotros. ¿Qué haremos con este don de tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo, hermanos? Es un regalo que el Señor nos da. ¿Qué haremos con ese don? Estamos avanzando, comenzando este año con propósitos puros y nobles. Estamos comenzando el año con propósitos puros y nobles. Si nuestro corazón no hay pureza y no hay propósitos puros, hay egoísmo, hay orgullo, aún mentira, aún enojo, aún resentimientos negativos. Hoy es la oportunidad para abandonar eso y comenzar un recorrido de 365 días con Dios. Y dice acá, con determinaciones firmes de glorificar a Dios. Cada día es una nueva oportunidad para reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros motivos están registrados. Si hemos caído en errores, en el pecado en el pasado, ahora, ¿cuándo? Ya es el momento de arrepentirnos y buscar de la gracia de Dios. Este nuevo año debe ser un tiempo ¿de qué, hermanos? ¿De qué debe ser?
progreso espiritual de consagración total para su obra. El futuro está ante nosotros. ¿Y cómo es el futuro para cada uno de nosotros? ¿Qué es el futuro? Es incierto. No sabemos qué traerá, pero podemos estar seguros de que tenemos a un Salvador que camina delante de nosotros. ¿De qué deberíamos estar seguros, hermanos queridos? ¿Camina solo, hermano Iván? Que hay alguien que puede caminar contigo, que alguien puede ir no solamente a tu lado, sino aún delante de ti. Sigue diciendo acá, Él abrirá camino donde parece haberlo, donde no parece haberlo, y nos guiará siempre que confiemos en Él. Comencemos este año con una firme fe, con una fe firme en su amor y en su poder para sostenernos. ¿Qué significa caminar con Dios? Eso. ¿Saben, hermanos? ¿Alguien sabe qué significa Enoch? ¿Qué significa Enoch? Porque tiene un significado bíblico. ¿Qué creen ustedes que significa Enoch? ¿Ah? Enoch. ¿Qué viene, hermano Manuel? Iniciado. Enoch. Enoch tiene un significado muy interesante, algo parecido, pero significa dedicación, dedicado o consagrado. ¿Qué significa Enoch? Consagrado. Hermanos, consagremos nuestra vida al Señor este año. Que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios, caminar con Dios y permitir que Él nos guíe, porque nosotros somos ciegos si no caminamos con Él. Lecciones prácticas de la vida de Enoch. Ya para ir terminando nuestro mensaje de esta mañana. Lecciones prácticas de la vida de Enoch. Si termino acá sin leer para ustedes y le pregunto, hermano Oscar, ¿qué aprendiste de la vida de Enoch hasta ahora? A ser fiel con su padre 100%. Ivonne, ¿qué aprendiste hasta ahora? ¿Qué lección te dejó la historia de Enoch? Oh, muy bonito. Educar la mente, educar el corazón. ¿Qué lección te ha dejado hasta aquí el mensaje, hermano Luis? Tener la certeza por fe que Él puede caminar con nosotros. A ti, Teresita, ¿qué lecciones prácticas te ha dejado la vida de Enoch? Que puedes caminar con Él, que podemos caminar con Dios, pensando que Él está a nuestro lado. Hermana Cleo, ¿alguna lección te dejó Enoch? Consagración, muy bien. Sí, hermana Erika, ¿qué lección te ha dejado hasta el momento? Tener pensamientos puros y nobles. Es decir, que podríamos, hermano y José, terminar el mensaje aquí, ¿verdad? Porque ya tenemos que lecciones. Ya nos dejó lecciones la vida de Enoch. Pero vamos a ver rápidamente, para recordar para todos, que sí es posible que podamos tener que comunicación. Enoch, Enoch dedicó tiempo para estar ¿en qué? Con Dios en oración, meditación y obediencia. Esto nos enseña que hay una relación cercana con Dios y que esa relación debe ser prioridad en nuestras vidas, sin importar las circunstancias. ¿Sí nos enseñó eso? ¿Verdad que sí? ¿Que es posible vivir una vida santa en medio de corrupción? Acá está. Enoch vivió una sociedad de maldad, violencia, pero se mantuvo fiel a Dios. Esto nos muestra que con su ayuda podemos vivir en rectitud, incluso en medio de la inmoralidad. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Es una lección práctica que nos deja. ¿Qué otra lección? Avancemos. ¿Le tomaste foto, hermano?
¿Te alcanzas a tomar la foto, hermano? Ok, avancemos. La fe, que la fe es la base para agradar a Dios. Por la fe fue traspuesto, porque tenía mucha fe. Enoc caminó por fe, confiando plenamente en Dios. Y de igual manera, nuestra fe debe reflejarse en nuestras acciones y decisiones. Fe y decisión. Recuerden que Dios no recompensa las intenciones. Le puse el ejemplo la vez pasada, ¿no? Yo quería hacer la tarea, pero no la hiciste. Yo quería ser salvo, pero nunca fuiste obediente. Necesitamos ser obedientes y dice acá, reflejarse en acciones diarias. Por la fe fue traspuesto, pues se mantuvo, pues dio testimonio de haber agradado a Dios. Dio testimonio. Su vida era un testimonio claro. La vida de Enoch impactó a quienes lo rodeaban. Es decir, que Enoch dio un ejemplo de que una persona sí puede ser diferente y vivir una relación con el Señor. Él fue la luz del mundo. ¿Qué otra lección? Caminar con Dios no solo afectó la vida terrenal de Enoch, sino que lo preparó para la eternidad. Esto nos recuerda que nuestra meta final es vivir con Dios para siempre. ¿Están de acuerdo, hermanos queridos? ¿Estamos de acuerdo que estamos de paso por este mundo y que terminaremos nuestros días y que nuestro destino será, si caminamos con Dios, la eternidad? Y si no lo hicimos, también estaremos perdidos en el infierno, tristemente. Y terminamos acá. La obediencia a Dios. ¿Qué trae la obediencia a Dios? ¿Qué trae la obediencia a Dios? Porque Enoch vivía una vida de paz. La vida de Enoch fue un reflejo de obediencia completa. Cuando caminamos con Dios, experimentamos ¿qué? Paz. ¿Qué más? Dirección y gozo en su presencia. El obedecer, le dijo Samuel a Saúl, la obediencia es mejor que los sacrificios. Obediencia. Si Dios mira a la tierra, que pueda ver a un pueblo que representa a Enoch. Amén. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Nuestra meta no es solo esta vida. ¿Cuántos estamos felices de haber nacido? Amén, ¿verdad? Pero tenemos que ser claros que esa no fue la meta. Haber nacido aquí y vivir aquí. No. ¿Cuál es nuestra meta? La meta es la eternidad con Dios. ¿Cuál es nuestra meta? La eternidad. Recordemos que caminar con Dios hoy te prepara para vivir con Él por la eternidad. Entonces le preguntaron a un sabio, porque había un hombre que hablaba mucho de la eternidad y siempre estaba hablando de la eternidad y la eternidad y la eternidad. Y le preguntaron, ¿y qué es eso de la eternidad? Explíqueme qué es la eternidad. Y el hombre se le consideraba sabio, ¿no? Se quedó pensando un poco y dijo, te voy a decir qué es la eternidad, para que tengamos una idea de qué es la eternidad. Él dijo así, atención, porque si no estamos atentos, no vamos a entender lo que les voy a contar. La eternidad es como una gaviota que con su pico, gota a gota, intenta secar el mar. Y cuando aquella gaviota ha pasado la última gota, entonces habrá pasado un segundo de la eternidad.
¿Lo entendimos? ¿No? Hermanos queridos, no vale la pena perder la eternidad. Es todo para ti, es todo para mí. Lo fue todo para Dios. Dios dejó todo porque te amó tanto y vino a redimirte para darte la eternidad. Pero nos pide hoy una sola cosa te pido. Camine conmigo, sea mi amigo. Si tú eres mi amigo, vamos juntos a la eternidad. Esa fue la experiencia de Enoch, ser amigo de Dios. El llamado que se nos hace hoy. Hoy se nos extiende la misma invitación que recibió Enoch. Caminar con Dios en medio de los desafíos de la vida. No es fácil, hermanos. Yo sé que muchas veces atravesamos pruebas, dificultades que aún nos hacen dudar del amor de Cristo. Esta semana visité a una señora en el hospital. Sus niños enfermos en casa. 6 niños enfermos en casa. A su esposo lo tomó migración y lo encerraron, está en la cárcel 3 meses. Y ella en el hospital con 2 bebés porque tiene gemelas, enfermas las bebés allí. Y me decía, hay veces que siento morirme, hermano. Pastor, quiero morirme. Estoy desesperada de morirme. Mis hijas solas allí, no tienen quien las cuide. Mi familia no me ayuda y se pone a llorar contándome y me dice una sola cosa, me dice, pero mi fe siempre está en alto. Hay veces que quiero morirme, pero no he permitido que mi fe muera. Queridos, hay tantos desafíos en la vida de cada uno de nosotros que muchas veces sentimos morirnos, que es mejor morirnos que vivir. Pero quiero decirles algo con amor. Nunca habrá una prueba mayor a tu fuerza. Y que si estamos atravesando por una prueba, Dios sabe que tú vas a poder salir victorioso de ella. Dios sabe eso. Y por eso acá se nos dice que cada paso que demos sea dirigido por su Espíritu, sabiendo que la recompensa final es estar con Él para siempre. Recordemos que necesitamos caminar con Dios hoy para que podamos estar con Él por la eternidad. Que el Señor nos conceda su gracia, nos bendiga y que podamos vivir este nuevo año con nuevos propósitos, con nuevas intenciones en el corazón. Las decisiones que hemos de tomar, que están relacionadas con nuestra salvación, no dudemos en tomar las decisiones. Lo que tengamos que abandonar por nuestra salvación, no dudemos en abandonarlo, porque la eternidad nos está esperando. Que el Señor nos conceda su gracia, nos bendiga y que este mensaje haya sido un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. Amén.